Hola, en esta oportunidad, en este vídeo vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a revisar los errores más comunes que normalmente encontramos cuando dictamos la materia en nuestros estudiantes que por primera vez están aprendiendo a programar o están aprendiendo a utilizar Python como lenguaje de programación. La idea de este vídeo es darle a ustedes pautas de lo... Es como una vista al futuro de lo que pasaría si hicieran una lección, un examen, los errores que cometerían, con la intención de que los eviten cometerlos, de que después de que ustedes vean por completo este vídeo, sepan lo que no deben hacer, o probablemente muchos de los errores que ya están cometiendo en este momento, pero no se han dado cuenta que los están haciendo. La idea es ponerlo de manera clara en esta entrega y que así pues ustedes puedan evitar cometerlos. Voy a tratar de ir en orden de cómo cubrimos cronológicamente el material, ¿verdad? Desde lo más sencillo como manejo de entradas y salidas, variables, hasta llegar a lo más complicado, funciones, NumPy, archivos, ¿verdad? Diccionarios, ¿verdad? Vamos a tratar de ir de esa manera, vamos a tratar de ir de manera cronológica. Entonces, una de las primeras cosas que cometen los estudiantes cuando recién empiezan a trabajar con Python, ¿sí? Es el mezclar las dos funciones de manejo de entrada y de manejo de salida. Porque, claro, saben que si yo digo print hola mundo, o que puedo utilizar el print para mostrar algo, ¿verdad? ¿Sí? Pero también, si yo digo input hola mundo, se va a mostrar algo por pantalla. Con la diferencia de que el print es una operación de salida, mientras que el input es una operación de ingreso. Eso quiere decir que con el print yo muestro algo por pantalla y ahí termina la acción. Mientras que el input se queda esperando el ingreso de algún valor por parte del usuario. La diferencia está que el input me permite a mí mostrar un mensaje de apoyo como una especie de instrucción para que el usuario del programa sepa lo que tiene que hacer, pero no es bajo ninguna definición una operación para mostrar valores por pantalla. Des en cuenta la diferencia cuando se ejecuta este código. En el primer caso, el hola mundo se muestra, se ejecuta inmediatamente, ¿sí? Termina su ejecución y se avanza a la siguiente línea, que es el input. Y el input muestra por pantalla también hola mundo, pero se queda a la espera de que se ingrese algún valor, cualquier dato, y se dé enter para continuar. Y solo en el momento en que se da enter para continuar, el programa seguirá ejecutándose. En este caso, la ejecución del programa va a terminar porque no tenemos más líneas de código. ¿Sí? Se dan cuenta, en ese momento recién terminó el programa. ¿Sí? Los estudiantes confunden mucho cuándo usar el print o cuándo usar el input. O inclusive otra cosa que hacen es mezclar las dos. Por ejemplo, dicen print input, ingrese un nombre. ¿Sí? O al contrario, input print, ingrese un nombre. ¿Ok? Esto no tiene ningún sentido. Esto es un error. ¿Sí? Y se da por esa confusión, porque quieren mostrar un mensaje por pantalla indicando qué es lo que tiene que hacer el usuario y se acuerdan de que, ok, para mostrar por pantalla es print. O también puedo mostrar con input, pero no diferencian bien la utilidad de cada una de estas funciones. ¿Ok? Entonces recuerden, print es para hacer salidas, ¿sí? Input es para hacer entradas. Y voy a poner una aclaración aquí en el código por si hacen referencia a este código en el futuro. Todas estas instrucciones contienen ejemplos de errores que se cometen al empezar a programar. No deben ser utilizadas
como ejemplos de buenas prácticas de programación. Así no se programa, básicamente. ¿Ok? Ok, sigamos. ¿Sí? Este es un error bastante común. Otro error común es olvidarse que el input nos retorna siempre strings y que si quiero utilizar mis datos para otro tipo de valores, en otro tipo de operaciones, debo convertirlos al tipo de dato apropiado, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero un número, debo decir int input, ingrese un número, ¿verdad? Y de esa manera obtendré un entero, ¿sí? Si no le pongo el int, lo que obtengo es un string. Y similar a esto, aun cuando esto no es propiamente un error, sino una mala práctica de programación, si lo que yo quiero es un string, si lo que quiero es, por ejemplo, un nombre, no necesito poner str, porque ya input me va a devolver a mí un string. Ingrese un nombre, por ejemplo. ¿Sí? Eso no es necesario hacer, es redundante. No es propiamente un error, no va a hacer que su programa no se ejecute, pero es redundante, es ineficiente y los hace escribir de más. No necesitan poner str. Acuérdense, solamente necesitan cambiar de dato cuando van a utilizar otro tipo. Enteros, flotantes, boolean, cualquier otro tipo. Solo en esos casos necesitan cambiar de datos. No es necesario poner str. ¿Ya? Siguiendo con esto, ¿por qué es importante hacer el cambio de datos? Porque recuerden que no es lo mismo decir a es igual a 1 más 8. Recuerden que el resultado de esto es 18 como string. A decir a es igual a 1 más 8, en donde el resultado es 9 como enteros. ¿Sí? Y muchas veces vemos esto, vemos operaciones aritméticas con un propósito aritmético aplicado a strings, por ejemplo, sumas o multiplicaciones. Se olvidan que están trabajando con strings y quieren hacer operaciones aritméticas sobre esos valores numéricos. Entonces, lo correcto es convertirlos primero a enteros o flotantes utilizando alguna de las funciones apropiadas. ¿Cuáles son las funciones apropiadas? Int, ¿verdad? O float, o si quieren que sean booleanos, transformarlos a booleanos, ¿verdad? Utilizar algunas de esas funciones y entre paréntesis colocar el valor que quieran transformar, por ejemplo, int 1 o int 1.8, ¿verdad? O booleano 0, lo cual se convertiría en falso. ¿Sí? Recuerden que esto de aquí se convertiría en falso. Todo lo que no sea 0 es verdadero y 0 es falso. ¿Ok? Listo. Eso es con respecto a las variables. Bueno, otro error común que cometen es que utilizan alguna variable sin haberla definido. O sea, por ejemplo, dicen aquí, se me ocurre, D, está muy bien definir una variable con una asignación, D es igual a, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, dicen 76 por G, donde G no está definida. Si ustedes se dan cuenta, inclusive aquí en el Replit, en el editor, G aparece subrayado con rojo, porque les está indicando a ustedes que G no está definida, no existe como variable G. Entonces yo no puedo utilizar una variable si es que no la he inicializado. G debió haber sido inicializada en las líneas anteriores. Inicializar G primero, para que la puedan utilizar. ¿Ok? Necesitan inicializar la variable antes de poderla utilizar. Ok, hablemos ahora acerca de listas. Tal vez en listas tienen un poco más de errores. En parte porque creo que el primer gran error que tienen es esto que llamo yo el listicismo. ¿Qué es el listicismo? ¿Sí? Es abusar
de las listas. Todo lo quieren hacer con listas, ¿sí? Lo cual no es correcto. Hay momentos en los que las listas son apropiadas y hay momentos en los que las listas no son las apropiadas. Y no porque yo me sienta cómodo trabajando con listas debo llevarlo todo a listas, ¿sí? Esto hará que mi programa sea ineficiente, esto hará que mi programa sea a lo mejor más difícil de desarrollar, ¿verdad? Porque recuerden que normalmente si tengo una lista voy a tener que iterar sobre esa lista. Cuando, por ejemplo, si tengo los mismos datos en un arreglo de NumPy, puedo hacer uso de las funciones de NumPy y resolver mis problemas en 1 o 2 líneas, en comparación con 10 líneas de código, ¿sí? Entonces, el primer problema que tienen, listicismo. Todo lo quieren hacer con listas, ¿verdad? No. Traten ustedes de luchar contra ese deseo de que todo lo quieren resolver con listas. Hay momentos en que las listas son apropiadas y hay momentos en que las listas no son apropiadas. Pero claro, para eso hay que entender y aprenderse también las otras cosas. Dominar los otros conceptos teóricos del lenguaje, ¿no? Cómo utilizar correctamente una función, cómo utilizar correctamente NumPy, cómo utilizar correctamente un diccionario, cómo utilizar correctamente alguna otra colección de datos, ¿verdad? Pasa que como listas es una de las primeras cosas que vemos, casi desde el inicio del curso, muy rápidamente la entienden y la dominan y la han practicado más. Entonces todo lo quieren resolver con eso porque lo entienden más. Pero la solución no es seguir incrementando el uso de listas. La solución es dedicarle tiempo a aprender las otras cosas que vemos también en el curso. ¿Ok? Entonces, ese es el problema número 1 con las listas. Demasiado uso de las listas. El abuso de las listas, o lo que yo denomino el listicismo. Ok, el otro gran problema que vemos todo el tiempo y lo repetimos todo el tiempo es el split a la lista. Esto viene de que, claro, cuando yo tengo un string, cuando yo tengo un mensaje, por ejemplo, ¿sí? Y este mensaje lo tengo separado por algún carácter, espacio, coma, punto y coma, lo que sea. Parte 1, coma, parte 2, coma, parte 3, coma, parte 4, ¿verdad? Nosotros les enseñamos que si ustedes querían recuperar cada una de las partes, decían entonces partes es igual a mensaje.split por coma, y entonces iban a tener una lista con cada una de las partes individuales, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. ¿Sí? Esto es lo que obtuvieran aquí. Parte 1, parte 2, parte 3 y finalmente parte 4 como lista, ¿ya? Y luego por alguna razón quieren, y les voy a explicar algunas de mis teorías de por qué lo hacen. Algunas de estas inclusive las he conversado con mis alumnos y lo he deducido de estas conversaciones, o me lo han contado ellos, ¿verdad? Pero por alguna razón luego quieren hacer lo mismo con alguna lista. Razones por las que ustedes creen que necesitan hacer este split a la lista. La primera, porque si ustedes tienen una lista cualquiera, lista con valores, usemos otros 45, 32, 56, 78, ¿ya? Nuevamente aparece aquí la coma, y si quieren quitémosle el espacio en blanco, que es solamente decorativo, dejémoslo así. Por alguna razón ustedes, mejor dicho, aquí vuelve a aparecer la coma y ustedes lo relacionan inmediatamente, y cuando digo ustedes hablo de manera general, lo relacionan inmediatamente con el caso que está acá. Entonces, creen que para poder trabajar con cada uno de estos valores individuales, tienen nuevamente que separarlos haciendo un split por coma. ¿Ya? Y esto es un tremendo error. La coma, cuando aparece en una lista, es decir, cuando ya tiene corchetes, ¿sí? Cuando ya tiene corchetes, no necesita el split. La lista no necesita el split. La coma dentro de la lista es meramente decorativa, para que
tanto ustedes como Python sepan dónde empieza un elemento y dónde termina el siguiente elemento de la lista. La coma no es parte del contenido de la lista. De la misma forma como los corchetes o los paréntesis o las llaves, dependiendo del tipo de dato que están utilizando, no forma parte de ese tipo de dato. De la misma forma como para los strings, las comillas no forman parte del tipo de dato. Es simplemente una indicación de dónde empieza el valor y dónde termina el valor, ¿verdad? Y en el caso de las listas, como almacenamos más de un valor a la vez, la coma nos identifica dónde empieza un valor y dónde termina el otro valor. Entonces, nunca hacer split a una lista. Esta es la razón número 1 por la que yo he comprobado que los estudiantes piensan que necesitan hacerle un split a la lista. La otra razón, ¿sí?, es porque en cambio tienen ustedes una lista de esta manera, con nombres, por ejemplo. Juan García, coma, Rosa Pérez, y pongamos un nombre más, Alberto Campos. ¿Ok? Tienen esos 3 nombres. Y el problema les dice: separe para cada una de las personas, separe el nombre del apellido. Muestre el nombre primero, luego el apellido, o muestre el apellido primero y luego el nombre. Algo en el que ustedes tienen que separar elemento por elemento el nombre del apellido. Entonces, claro, si yo estuviera trabajando con un solo nombre, en el que digo, por ejemplo, Juan García, y me piden dividir el nombre del apellido, esto es muy fácil, ¿sí?, de hacer. Nombre, bueno, aquí pongamos persona ya. Y acá pongamos nombre, coma, apellido es igual a persona.split por un espacio en blanco. Y ahí tendré en nombre Juan y en apellido García, ¿verdad? Porque habré separado mi string en mis 2 partes, sabiendo que cada una de estas partes está separada por el espacio en blanco. Entonces, si tengo un solo nombre, esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensan que decir lista.split de espacio en blanco le está aplicando la función split a cada uno de los elementos de la lista, lo cual es nuevamente incorrecto. Nunca se hace un split a la lista. La función split no está definida para la lista. Esto no separa cada nombre en sus 2 partes. O pongamos una vez en nombre, apellido. ¿Sí? Eso no separa cada nombre en nombre, apellido. ¿Ya? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Recorrer la lista. For persona in lista. ¿Ok? Y ahí sí podemos decir, por ejemplo, lo que ya habíamos escrito aquí. ¿Ok? Y luego hacer algo con ese apellido y con ese nombre. Por ejemplo, puedo mostrar los invertidos. Apellido, coma, nombre. ¿Ya? Eso es lo correcto. Si yo quiero, por alguna razón, dividir en campos cada uno de mis elementos string de la lista, debo recorrerlo, elemento por elemento, ¿sí? Hacer el split y hacer lo que necesite hacer con esos campos. Pero en ningún momento puedo aplicarle el split a la lista, ¿sí? No hay ninguna razón, no es permitido por el lenguaje. Si usted en algún momento va a escribir lista.split, ninguna razón que usted piense que eso es lo que necesita es correcta. Simplemente el lenguaje de programación no se lo permite. Eso siempre va a ser un error. ¿Ok? Entonces, jamás hacerle split a una lista porque eso no está permitido. A ver, ¿qué más? Con las listas. Sigamos con el tema de las listas. Recuerden que todas las listas tienen índices, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos a definir esta lista,
¿Ya? Claro, yo puedo decir lista de 1 o de 2 en este caso es igual a, no sé, 93. ¿Ya? Y eso está correcto, ¿verdad? Porque lo que estaría haciendo es cambiando el 56 por el valor de 93. Ahora, lo que no estaría correcto es utilizar un índice que no exista, por ejemplo, lista 5. ¿Ya? Y decir aquí es igual a 93. Aquí esto no vale porque no hay el índice 5. Tenemos índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Pero el índice 5 no existe. Esto es un error. Ese índice no existe. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, pero bueno, está clarito que el índice 5 no existe, ¿no? Sí, pero pasa mucho con el borde, pasa mucho con el último índice. Es decir, aquí en lugar de ser lista de 5, dicen lista de 4. ¿Por qué? Porque la lista tiene 4 elementos, pero se olvidaron que se empieza a contar desde 0. 0, 1, 2, 3. No llegamos al 4. Entonces se comete este error de aquí. Este error es mucho más común. Se olvidan de que los índices empiezan desde 0. ¿Ya? Trabajar con el slicing negativo o cuando se hace un slicing con una lista, ¿no? O con un string. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Si decimos lista de -1, ¿sí? Hasta el final? ¿Cuántos elementos estoy utilizando? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estoy mostrando? ¿Desde dónde estoy cogiendo? Recuerden que estos dos puntos significan que me voy a ir al final o hasta el final, pero ¿a partir de dónde? A partir de lo que sea que yo incluya en esta posición. Y en esta posición ya estoy diciendo que estoy en el último elemento, o sea, realmente estoy recuperando un solo elemento. ¿Sí? Claro, esto sí funcionaría si pusiera -2, -3, -4, -5, estaría cogiendo los elementos desde el índice correcto hasta el final. ¿Ya? ¿Qué pasa en cambio si utilizo índices negativos con saltos negativos? Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí en ese caso? ¿Sí? ¿Qué se mostraría? Entonces es importante que ustedes practiquen todas estas cosas. Es importante que se acostumbren a utilizar tanto índices positivos como índices negativos. Sobre todo si es que tienen que dar algún tipo de evaluación, ¿verdad? O sea, como cultura general, el momento de programar es importante porque ustedes no saben qué es lo que si ustedes van a revisar el código de otra persona, por ejemplo, de alguno de sus compañeros de proyecto, ustedes no saben si él va a utilizar siempre índices positivos o va a utilizar índices negativos. Es necesario que usted maneje correctamente tanto índices positivos como índices negativos, pero en una evaluación, en una lección, en un examen, usted tampoco tiene control de lo que se le va a tomar. A veces le tomarán índices positivos, a veces le tomarán índices negativos. Entonces es importante que los practiquen. Por ejemplo, piensen qué mostraría ese código de ahí. Nada más, vayan, practíquenlo, escríbanlo, definan una lista en su editor de Python, ¿verdad? Y hagan ese pequeño ejemplo. ¿Qué obtienen? ¿Qué pasa si ponen -3? ¿Verdad? ¿Qué pasa si ponen acá otro índice? Por ejemplo, ponen un índice negativo, -4. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Verdad? ¿Qué pasa si ponen un índice positivo? 4. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa? ¿Sí? Recuerden, siempre en todos mis vídeos trato de dejarles algo para que ustedes practiquen, que los motive a practicar. Bueno, aquí tienen un ejemplo. Vayan y prueben qué pasa si hacen uso de esos slices. ¿Ok? Listo. Hablemos ahora sobre funciones. Si en algún momento me acuerdo algo más de listas o de strings o de variables, regresaría a cada una de estas secciones y lo dejaré ahí. Pero estoy tratando de ir, como les decía, en orden, ¿no? Asimismo, si en algún momento ustedes creen que hay algún error que es importante mencionarlo, ¿sí? Por favor déjenlo en la sección de comentarios, así lo puedo tener presente y en algún momento puedo hacer una segunda versión, una segunda parte de pronto de este vídeo con más errores comunes que se detectan al momento de programar. ¿Ok? Hablemos ahora de las funciones. ¿Ya?
Y si bien es cierto, pues las funciones son unas grandes aliadas para hacer más fácil la programación, hay que también saberlas utilizar. Y hay cierta teoría que corresponde leerla, que corresponde estudiarla y entenderla, ¿no? Y recuerden que para cada uno de estos temas en el canal hay vídeos de teoría que explican cada uno de estos puntos. Son demasiados como para listarlos en las anotaciones. De pronto pondré uno o dos, pero creo que lo mejor es que simplemente revisen el canal y vayan viendo cada uno de los tópicos que ustedes sientan que necesitan reforzar. Ok, en el caso de las funciones, ¿sí? En el caso de las funciones, a ver, todos sabemos que para definir una función trabajo con la variable o la palabra reservada def, le pongo un nombre de función cualquiera, por ejemplo, sumar, y les dice que esta función recibe dos parámetros, a y b, ¿ok? Y aquí es donde empieza el primer error, ¿sí? Porque les dicen, por ejemplo, defina la función sumar que recibe dos valores y retorna la suma de estos valores. Y luego en la descripción del problema les dice utilice la función sumar para hallar el resultado de sumar 27 con 43. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y nuevamente, ustedes me refiero de manera general. Cuando les hablan de definir los parámetros, creen que tienen que definir una variable por cada uno de los parámetros dentro del cuerpo de la función. Por ejemplo, 23 con 47 y dicen return a más b. ¿Ok? ¿Sí? Y si se dan cuenta, si ustedes escriben así la función, no tienen ningún error de sintaxis, porque no tienen ningún error de sintaxis. Están claramente trabajando con las variables a y b previamente definidas y están retornando la suma. No hay ningún problema. Pero esto no cumple con la definición del enunciado del problema, ¿sí? Cuando les dicen que una función recibe valores, que utiliza parámetros, ¿ok? Trabaja con argumentos, significa que ustedes dentro del paréntesis de la función deben indicar dichos parámetros. Por ejemplo, a, b, ¿sí? Solo en ese momento la función puede recibir parámetros, puede recibir valores externos que serán utilizados en la función. Y nunca hacer esto en la función, ¿verdad? Porque la inicialización de estos parámetros se da al momento en que se llama a la función. Cuando se invoca a la función, cuando se dice, por ejemplo, sumar 23,47. En ese momento A toma el valor de 23 y B toma el valor de 47. La inicialización de estos parámetros se da durante la invocación de la función, no dentro de la función. ¿Ok? Esto no se hace. Esto es un error. No se definen los parámetros, o mucho menos, peor todavía, A es igual a int input ingrese un valor, ¿sí? No les están pidiendo que se pida, o no les están diciendo que se pidan estos valores al usuario por teclado, ¿verdad? La función va a recibir los parámetros, los valores durante la invocación. Y por último, si necesitan que estos valores correspondan a algún ingreso de algún usuario, entonces aquí podrán poner valor 1 es igual a, ahí sí corresponde el int input. ¿Ok? Valor 2, ¿sí? Y aquí invocamos a la función con v1, v2. Y en ningún momento se redefinen los parámetros dentro de la función. Lo que sea que haya ingresado el usuario se guardará en v1, en la variable v1. Y esa variable ese valor v1, se enviará a la función
al parámetro A en el momento de la llamada, en el momento de la invocación. Lo mismo con V2, del usuario a la función, a la llamada de la función, y de la llamada de la función a la definición de la función. Recuerden eso siempre, una función tiene dos instancias, la definición y la llamada o la invocación. La definición y la invocación. Cuando les piden a ustedes que definan una función, es cuando tienen que hacer uso del def. Y los valores, ustedes los asumen que los van a recibir. Ustedes no saben qué valores son. Ustedes solo trabajan, le dan un alias. Al primer valor le dan el alias de A y al segundo valor le dan el alias de B. Y dentro de la función pueden hacer con esas alias, con esas variables, lo que necesite su lógica del programa. ¿Ok? Y en la etapa de la llamada o en la etapa de la invocación, ahí sí definen cuál es el valor específico con el que quieren que trabaje su función. De esa forma, la función se vuelve general y se vuelve reutilizable, porque aquí voy a sumar V1 con V2 y nada me impide sumar, por ejemplo, 17 con V1 o sumar V2 por 6 más V2 por 7. ¿Ok? Ahí es cuando mi función se vuelve reutilizable. Ahí sí yo puedo reinvocar a mi función varias veces. Pero si hubiera dejado esto de aquí descomentado, si lo hubiera dejado como código válido, siempre voy a sumar 23 con 47, sin importar qué valores reales le ponga en la llamada a la función. Ok, otro problema típico cuando trabajamos con las funciones es la diferencia entre print y return. Pensemos, volvamos siempre a la teoría, a las definiciones. ¿Qué hace el print? El print muestra por pantalla algo. El print, recuerden, es solamente una función de Python que va a afectar lo que veo en la pantalla. No me modifica ninguna variable. En ningún momento le reasigna un nuevo valor a una variable. El print no hace nada por modificar valores de variables, ¿sí? Entonces, el print es para mostrar, ¿sí? El return es para retornar, es para que mi función devuelva un valor. Entonces, si el enunciado de mi problema dice crear una función que reciba dos valores y retorne la suma de esos valores, lo que tengo que utilizar es return. O puedo utilizar algún otro verbo sinónimo, devuelva, entregue, ¿verdad? Todos estos verbos sinónimos a retornar le está dando a usted la pauta de lo que deben usar es un return. En cambio, si dice define una función que reciba dos parámetros y muestre por pantalla la suma, entonces lo que tienen que utilizar es un print. Si se dan cuenta, es bien diferente retornar de mostrar. Y como es igual de diferente en el lenguaje, en el castellano, es igual de diferente en Python. No es lo mismo definir esta función, sumar, de esta manera, que definir esta función con print. ¿Ok? Esta función está sumando A con B, pero el resultado lo está mostrando por pantalla, no lo está retornando. ¿Y a qué nos referimos con retornar? Cuando yo tengo una función que retorna un valor, yo puedo capturar ese retorno aquí, a través de una variable. Suma 1, por ejemplo, suma 2, por ejemplo, suma 3. Y luego, si quiero, puedo mostrar en mi programa principal, puedo mostrar todas estas sumas. Suma 1, suma 2, suma 3, o hacer lo que quiera con esas variables. Y por eso recordemos siempre lo que hemos hablado a lo largo de todos los vídeos en este canal. Siempre respetemos la estructura del programa. Aun cuando Python es relajado en este punto y yo puedo definir funciones en cualquier momento, ¿sí? Siempre
escribamos nuestro código con orden. Las funciones siempre defínanlas ustedes primero, justo después de los imports, y de ahí viene su programa principal. Después de haber trabajado con funciones, ustedes definen el programa principal, donde harán las llamadas a todas las funciones, harán todos los todos los inputs que necesiten para pedir al usuario los valores que utilizarán con las funciones, y donde mostrarán el resultado de todas las llamadas a todas sus funciones. ¿Ok? Acá en la sección de funciones se concentrarán únicamente en hacer los defs de todas y cada una de sus funciones. ¿Ok? Y en el programa principal harán las lecturas de archivos, de teclado, como sea que necesiten obtener los datos, le pasarán esos datos al momento de llamar a las funciones, les pasarán esos datos a las funciones. Las funciones en algunos casos retornarán esos valores. Ustedes van a capturar esos retornos y en el programa principal seguir utilizando esos retornos. ¿Ya? Y en algunos casos con menos ocurrencia, sus funciones lo que harán simplemente es mostrar algo por pantalla. Cuando se muestra algo por pantalla, no se retorna un valor específico al programa principal. Se sale de la función, sí, cuando ya se acaba de ejecutar la función, se sale de la función y regresan al programa principal, pero si estuviéramos trabajando con esta versión de sumar, las variables S1, S2 y S3 tendrían el valor none, es decir, no tendrían valor, porque la función sumar no retornaría nada. En cambio, si trabajamos con esta función, con esta forma de la función sumar, S1 tendrá el retorno de la suma de B1 más B2, S2 tendrá el retorno, la suma de 17 más B1, y S3 tendrá la suma entre B2 por 6 más B2 por 7. ¿Ok? Esa es la diferencia entre terminar la función con return y terminar la función con print. ¿Ok? Son comportamientos diferentes. Y ahora que hablamos de returns también, otro error común que se presenta es cómo manejo el return o cuántos returns puedo tener en mi función. Hay la mala concepción de que el return, por ejemplo, solamente puede haber un return en cada función y tiene que ser la última línea de la función, lo cual no es cierto. No es el caso más común, ¿verdad? Como el que estamos viendo aquí en este momento en la pantalla, pero no es cierto que mi función tiene que terminar con un return y que es la última línea de la función y que solamente puedo tener un return por función. Lo que ustedes tienen que recordar, o mejor dicho, cómo es para mí, creo que la forma más fácil de que ustedes lo mentalicen y lo visualicen, piensen en los niveles de sangría o de indentación que tiene su código. Y luego de que han hecho eso, piensen en los bloques de instrucciones que tiene su código. ¿A qué me refiero con esto de aquí? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función que se llame aritmética. Def, bueno, respetemos nuestro orden. Vamos a poner aquí def aritmética y recibe valor 1, valor 2 y recibe aquí, vamos a definir un parámetro operación. Operación es igual a, y definámoslo por defecto como suma. Dependiendo del valor de operación, haremos suma, resta, multiplicación o división. Entonces, yo puedo decir aquí, if operación es igual a suma, entonces, solamente para añadir más líneas de código y que los bloques de instrucciones sean más fáciles de visualizar, voy a escribir todo por separado. ¿Ya? Total es igual a B1 más B2 y luego voy a decir return total. ¿Ya? El if
operación es igual a resta, dos puntos, total es igual a v1 menos v2, return total. Todas estas de aquí son sentencias válidas. El if operación igual a multiplicación total es igual a v1 por v2, return total. Y finalmente el if operación es igual a división total es igual a v1 dividido para v2, return total. ¿Ok? Ahí tienen mi función. Tiene un montón de returns, ¿sí? No es cierto que una función tiene que terminar con un solo return. ¿Ok? Es muy común que la última línea de la función sea un return. Sí, lo más probable es que su última línea de la función siempre sea un return. Pero no es obligación de que solo exista un return por función. Lo que sí es una obligación, y de ahí normalmente viene esta mala idea formada del manejo del return, lo que sí es necesario es que por cada nivel de indentación, por cada bloque de instrucciones que ustedes tengan, solo puede haber un return. ¿Ok? Esto es un bloque de código y solo hay un return. Esto es otro bloque de código y solo hay un return. Esto es otro bloque de código y solo hay un return. Y finalmente esto es otro bloque de código y solo hay un return. ¿Ok? No puedo yo tener por el mismo bloque de código varios returns. Por ejemplo, aquí me olvidé de que había hecho un return, por error sigo escribiendo. Total es igual, no sé, a 45 más d1 más d2 por alguna razón, ¿verdad? Y de ahí quiero volver a hacer un return total. ¿Ya? Ahí tenemos un error. ¿Por qué? Porque en el mismo bloque de código tienen dos returns que están a la misma altura de la indentación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Algo que diferencia a un bloque de código de otro bloque de código es que hay o están en una indentación diferente o están dentro de una estructura de control en una rama de flujo diferente. ¿Sí? Esto es un error. Esto es lo que no pueden hacer. ¿Cuál es un momento en el que típicamente hacen este doble return? Cuando les dicen, por ejemplo, la función debe retornar un valor que hace esto y otro valor que es lo de acá y lo de acá y lo de acá. Les dicen, por ejemplo, tienen que retornar 2 valores o 3 valores o 4 valores al mismo tiempo y ustedes creen que entonces hay que utilizar 1, 2, 3, 4 returns dependiendo de cuántos valores les dicen. Cuando una función retorna múltiples valores al mismo tiempo, lo que se hace es que todos los valores que se van a retornar se ponen dentro de una tupla. Total, por ejemplo, v1, v2, por ejemplo, se me ocurre. Ahí está mi función retornando 3 valores al mismo tiempo. Por si acaso, en el caso de las funciones, los paréntesis son opcionales. Si yo puedo decir return, ¿verdad? Y sigue siendo válido. Esto de aquí se va a convertir automáticamente en una tupla, ¿sí? No necesita ser definida con los paréntesis necesariamente, ¿sí? Entonces, esto es lo correcto para retornar múltiples valores. Así tratemos de poner tildes. Así se retorna múltiples valores. Esto no. Esto es un error. No usar varios returns dentro del mismo bloque de código. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí?
Y puedo yo tener mezclado, puedo tener aquí, por ejemplo, para la suma retorno 3 valores al mismo tiempo, ¿verdad? Para la resta también retorno 3 valores al mismo tiempo, pero para la multiplicación y para la división solo retorno un valor. Aun cuando el código me permita hacer esto de aquí, ¿sí? Esto me genera a mí un problema luego al momento del retorno de la función. Porque acá en el programa principal yo digo, voy a llamar a la función aritmética, le voy a pasar b1, b2 y le voy a... y no le digo nada. Entonces va a sumar, por defecto va a sumar, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un parámetro por defecto que si no se especifica ningún valor, suma, ¿ya? Y claro, si sumo, entonces el tipo, yo sé que voy a recibir 3 valores, variables a, b, c, ¿sí? Voy a tener cada uno de los 3 valores que me retorna aritmética, ¿ya? Pero ¿y si pongo división? ¿Sí? Ahí no tengo 3 valores, ahí tengo un solo valor. Por lo tanto, mi definición, o sea, mi línea 88 me daría un error. ¿Ok? Sí, entonces, si bien es cierto, Python es muy relajado en todo este tipo de cosas, ¿sí? Es relajado porque se los deja a ustedes, como los programadores, el revisar y el asegurarse de que no estén cometiendo errores. Por eso es que es mucho más fácil cometer errores en lenguajes como Python, ¿sí? Porque todo depende de que ustedes hagan las verificaciones necesarias. ¿Sí? En este caso, su función aritmética no tiene ningún problema de sintaxis. Si se dan cuenta, el compilador, el interpretador no detecta absolutamente ningún problema con mi código. Pero tengo el problema de que en algunos casos la función retorna 3 valores, en otros casos retorna un valor. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer la invocación de la función, al momento de hacer la llamada a la función, ¿qué pongo aquí? 3 variables, una variable, 2 variables, ¿verdad? No lo puedo saber, no se lo hace de esta manera, porque generaría una inconsistencia y un error. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Ser consistente con el número de valores que retornan. ¿Ok? Ser consistente con el número de valores que retornan. Finalmente, lo último que quería tocar con respecto a listas. Cuando se recibe un valor, cuando se recibe, un parámetro por valor y cuando es un parámetro por referencia. Y básicamente la regla aquí que ustedes deben recordar es bien sencilla. Si el tipo de dato es inmutable, el parámetro se recibe por valor. Si el tipo de dato es mutable, el parámetro se recibe por referencia. ¿A qué nos referimos con esto de aquí? ¿Qué significa esto de aquí? Vamos a suponer que yo tengo otra función. Vamos a definir otra función acá. Def función 2. Y voy a recibir aquí un entero y una lista. ¿Ok? Y voy a hacer cualquier cosa aquí con el entero y con la lista. Y por ejemplo voy a retornar lista por... no, hagamos algo. Es que tenemos que hacer algo. Entero es igual a 8. Lista.append 17. Y luego retornamos lista por entero. ¿Ok? ¿Sí? Dense en cuenta que estoy cambiando el valor del parámetro entero, ¿sí? Algo que habíamos hablado que no se hace, ¿sí? Aun cuando es permitido por sintaxis, no hacerlo, ¿ya? Pero en un minuto les voy a decir por qué lo hice. Lo he hecho de manera deliberada para poder explicar el tema que estoy hablando, parámetros por valor versus parámetros por referencia. Si yo llamo aquí a la función número 2, ¿ya? A es igual a función 2, como valor entero envío 5 y como lista envío 1,2,3. ¿Ya?
Si muestro luego necesito otra variable, b es igual a 5. ¿Ya? Si muestro b y necesito una lista L. 1, 3 y aquí envío L. Ahora sí, si muestro por pantalla B y L, vamos a analizar qué es lo que pasa, qué es lo que se obtiene en este caso. Estamos trabajando con esta función. Estamos trabajando con esta función de aquí. B vale 5, L es la lista 1, 2, 3. Al momento de llamar a la función B, se envía como el valor para entero, es decir, entero vale 5. Y L es la lista 1, 2, 3, se envía como valor para el parámetro lista. ¿Okay? Entonces, dentro de esta función, entero empieza con el valor inicial de 5 y lista empieza con los elementos 1, 2, 3. Luego, a entero lo estamos cambiando a 8 y a lista le estamos añadiendo un cuarto elemento que es el 17. Y luego hacemos un return, multiplicamos lista por entero, es decir, repetimos 8 veces el contenido, los 4 elementos de la lista, 1, 2, 3, 17. Lo estamos repitiendo 8 veces. Y hacemos el return y salimos y eso será el valor que tenga A. Si yo muestro por pantalla A, voy a ver 1, 2, 3, 17 repetido 8 veces. Si muestro por pantalla B, ¿sí?, el valor sigue siendo 5. Por más de que cambié a entero aquí, o sea, que estaba relacionado B con entero y luego estamos cambiando entero a 8, B sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque entero es un tipo de dato inmutable y cuando tengo un tipo de dato inmutable, cualquier alteración a ese valor dentro de la función no se refleja fuera de la función. En cambio, la lista es un tipo de dato mutable y se pasa a la función por referencia. Eso quiere decir que si yo altero la lista dentro de la función, esos cambios se ven reflejados fuera de la función. Eso quiere decir que aquí, ¿qué se muestra por pantalla? 5 para B y 1, 2, 3, 17 para L. Es decir, cambié el valor de la variable L, porque realmente lo que estoy haciendo es cambiando la lista que se envió como parámetro o como argumento, para la función 2. Dentro de la función 2 estoy alterando lista y esa alteración se refleja fuera de la invocación a la función. ¿Ok? Entonces, a veces se olvidan de esto de aquí y piensan que porque están cambiando un entero dentro de la función, el cambio lo van a ver fuera. O, al contrario, se olvidan de que la lista, ¿verdad?, o cualquier tipo de dato mutable se modifica dentro de la función y se modifica fuera de la función también. Entonces envían la lista, por ejemplo, la modifican dentro de la función y luego acá a este punto, después de la llamada de la función, piensan que su lista sigue siendo 1, 2, 3, cuando ya ha cambiado de valor. ¿Ya? Con listas, ¿qué más podemos tener con listas? Recorrer y eliminar. Con listas hay muchas cosas y creo que la gran mayoría de esta primera parte va a ser los errores comunes que cometen con las listas, y en una segunda parte podemos hablar de errores que cometen con, por ejemplo, estructuras de control, NumPy, diccionarios, archivos, creo, para tratar de no hacer muy extenso este vídeo. Cuando trabajan con listas, algo que también cometen mucho es el recorrer y el eliminar. ¿Sí? Pero hablemos entonces un poco de cómo se recorre normalmente una lista. ¿Ya? Vamos a ponerlo dentro de la categoría recorrer con estructuras de control. Recorrer listas, pongamos, ¿no? O sea, es parte de listas y es parte de las estructuras de control. ¿Sí?
Primer gran error que se comete. Tenemos la lista con varios elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Primer error. For i in range de lista. ¿Verdad? Es el primer error que cometen. Quieren recorrer índice por índice o quieren recorrer todos los índices de la lista. Y se acuerdan que para recorrer por índices de lista se utiliza range. Pero se olvidan de que el range lo que recibe dentro de los paréntesis, ¿qué es? Es el rango de valores en el que se va a generar. Desde qué valor inicial hasta qué valor final. Lista no es un rango de valores, lista es una lista. En este caso coinciden de que son numéricos, pero ya, ok, pongámoslo todos como strings. ¿Ya? Ahí no son valores, no es un rango de elementos. ¿Sí? ¿Qué se olvidaron? El len de la lista. ¿Ok? No olvidarse el len de la lista. ¿Ok? No olvidarse el len. Si van a recorrer con range, ¿verdad? Es con len de lista. Por eso es que a veces yo les recomiendo acostumbrarse a trabajar con el enumerate. O sea, ustedes dicen for i, valor in enumerate lista. Porque ahí siempre ustedes tendrán en i el valor del índice y en la variable valor tendrán el elemento propiamente de la lista, ¿no? Si quieren recordarse esto de una manera más general, for índice, elemento in enumerate lista. ¿Ok? Y entonces tendrán la pareja índice y el elemento en ese índice siempre. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿no? Esta es otra manera como ustedes pueden recorrer, que creo que es un poquito más sencilla, o a mí en lo personal me gusta más. Pero pueden trabajar con el range, solo no olviden de poner el len de la lista. Ese es uno de los errores comunes que vemos. No le ponen el range de la lista. Ok, y de ahí, ¿cuál es el error típico que cometen? Por ejemplo, están diciendo lista.pop, ¿ya? Y dicen i. Están eliminando los elementos de la lista, ¿verdad? O pueden utilizar una función del o cualquiera de estas funciones en el que tienen que... Esto se aplica para cualquiera de esas funciones en las que ustedes luego tienen que trabajar con el índice de la lista. Tienen que especificar un índice de la lista, pero están alterando la lista. Funciona o no funciona también para, por ejemplo, insert. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que esta primera línea se analiza la primera vez que se ejecuta el for, solo una vez, y se establece el rango. Entonces, esta i, ¿sí?, va a tomar los posibles valores. ¿Cuáles van a ser los posibles valores de i? I va a ir desde 0 hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta 6, ¿sí? Ambos rangos incluidos, de 0 a 6 incluido. ¿Ok? Pero cada vez que ustedes hacen un pop, están alterando la lista. Es decir, después del primer pop, cuando i valga 0 y ustedes hacen pop 0, ¿sí?, el 1 se eliminará, ¿sí? Y lo que significa que ahora el 2 pasa a ser el nuevo elemento en índice 0. ¿Sí? Sin embargo, ustedes aquí están trabajando bajo la asunción de que van a tener siempre 7 elementos. Están asumiendo que siempre van a tener 7 elementos. Pero eso no es cierto, porque en la línea 103, aquí ustedes están alterando la lista. En este caso le están quitando elementos. Y al momento de quitarle elementos, están también cambiando los índices efectivos de la lista. ¿Sí? Ya no es después del pop, la lista ya no es la misma lista original. ¿Sí? No pueden hacer eso. No pueden dentro de un for recorrerla y alterarla al mismo tiempo con alguna función que maneje índices. Lo mismo se aplica para el insert. Si ustedes hacen un insert,
por ejemplo, están efectivamente cambiando el número de elementos de la lista y los índices efectivos de esos elementos a partir de la ubicación donde insertaron. Entonces ya no es lo mismo, ¿sí? El error está en que esta línea de aquí, este for i in range, no se reevalúa cada vez que se ejecuta el lazo for. ¿Ya? Así es como funciona Python. Nosotros tenemos que saberlo para no cometer ese error, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿cuál es aquí el problema central? Recorrer y modificar a la lista a partir de índices. Eso es algo que no se hace. Ni pops, ni inserts, ni nada de esas cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una copia, por ejemplo, de lista, ¿sí? Y trabajar siempre eliminando de una versión de la lista que no cambia en su número de elementos y en su número de índices. ¿Ok? Eso es lo que deberían ustedes hacer. ¿Sí? Y bueno, el último error. El último error que se puede cometer cuando están trabajando en cambio con lazos de repetición es olvidarse los índices. Por ejemplo, quieren recorrer todos los elementos de la lista con un lazo while por alguna razón. Entonces ustedes empiezan por decir i es igual a 0 y mientras i sea menor o igual que el len de la lista. ¿Ya? Y aquí es donde viene su primer problema. ¿Ya? En el igual. Se olvidaron nuevamente de que la lista llega hasta en número de en valores de índices llega hasta len-1, es decir que si mi lista tiene 7 elementos, el índice 7 no existe, como lo veíamos aquí, existe hasta el 6. Entonces, este igual está de más. Y esto es lo que se conoce como errores por 1. ¿Ya? Lo correcto, bueno, antes de lo correcto, otro incorrecto, while i menor que len de lista menos 1, ¿verdad? Normalmente, si quiero recorrer todos los elementos de la lista, esto también sería otro error por 1. En el primer caso, me estoy pasando con un elemento, y en el segundo caso, me estoy quedando corto por un elemento. El último elemento no lo voy a visitar. ¿Qué es lo correcto? While i menor que len de lista. ¿Ok? Esto es lo correcto. ¿Ya? Y en general estos errores por 1 se aplican o son muy relevantes para el while cuando ustedes tienen que validar algún tipo de rango, ¿no? Un ejemplo típico es el recorrer una lista por todos sus índices, pero también puede ser si les piden a ustedes que ejecuten algo 5 veces o 7 veces o 20 veces, ¿verdad? Se olvidan, por ejemplo, si les dicen que ejecuten algo 7 veces, algo típico que se hace i0, while i sea menor, por ejemplo, y aquí van a utilizar un range, ¿sí? Y dependiendo de cómo crean el range, esto está bien o está mal. Por ejemplo, si ponen de 1 a 7, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que se van a generar para este range? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, estamos generando o estamos recorriendo únicamente 6 veces y no las 7 que queremos, ¿verdad? Ahí hay otra vez un error por 1. Se llama por 1 porque siempre nos falta un elemento o nos sobra un elemento, ¿verdad? Por eso se llaman errores por 1. Aquí lo correcto sería o ponerle más 1 aquí, o ponerle 8, o ponerle 0, ¿verdad? O sea, asegurarme de que tenga todos mis elementos que quiero recorrer, o la cantidad de elementos que quiero recorrer. ¿Ya? Ok, bueno, creo que ha sido hasta el momento un video bastante extenso con la parte 1 de los errores más comunes que cometen. En una siguiente entrega hablaremos en la parte 2 de errores en cambio que cometen cuando trabajan con arreglos de NumPy o que cometen cuando trabajan con diccionarios, y también veremos algo de los problemas cuando trabajan con archivos.
Espero les haya gustado. Recuerden, si quieren que incluya algún nuevo error o algo que ustedes han notado que normalmente o ustedes cometen o sus compañeros cometen, me lo pueden hacer saber a través de la sección de comentarios, así yo lo puedo incluir en mis siguientes entregas de esta serie de errores comunes. Esta es Errores Comunes, parte 1. Nada, pues les deseo suerte, sigan programando, no se olviden de darle un like al vídeo si les ha servido y no se olviden también de suscribirse y activar las notificaciones para que sepan cuando se sube nuevo material al canal. Suerte con todo.